Aleluya. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas a todos los que van a estar viendo a través de internet, a los que estamos aquí presentes, le damos las gracias. Vamos a presentar la iglesia nuevamente, o la congregación, o la misión que tenemos, que Dios nos ha puesto a cargo de ella. Estamos en la ciudad de Brighton, somos una misión de las iglesias de Christ Gospel Churches International. Hacemos la invitación a que se suscriban o a que busquen los estudios en el canal de YouTube, porque no nos están permitiendo hablar ni de la sangre, ni de la cruz, ni del sacrificio de Jesús, ni en las IAS. Cuando quiere uno representar el sacrificio del Cordero, no te permiten. Dice que no pueden exponer o graficar algo como el tormento, como el derramamiento de sangre, como alguien crucificado, es violencia explícita. Y entonces, aunque ponga uno a nuestras creencias, porque le pones ahí, pues es que necesito, porque mi creencia, soy cristiano y pues quiero representar el sacrificio del Cordero, quiero representar, pues si quieres te lo puedo explicar, te lo puedo explicar para que lo entiendas, pero gráficamente no te lo puedo mostrar. Entonces todo eso no nos permite hacerlo ni a través de Facebook, ni a través de algunas cosas o representaciones que queremos hacer. Tristemente se está encerrando este tema para que no se hable mucho de la crucifixión, que no se hable mucho del derramamiento de sangre, que no se hable mucho del sacrificio de Jesús por nosotros en la cruz. Todo eso se está restringiendo literalmente para sacar del tema o sacar de los planes. Los planes del enemigo están muy bien estipulados, y nosotros como cristianos estamos permitiendo que no se hable de la cruz, que no se hable de la sangre, que no se hable del sacrificio, que no se hable de todo lo que representa nuestro Salvador, el que me salvó y el que salvó a la mayoría de nosotros. Es por eso que estamos invitando a la gente para que busque la página de nosotros en YouTube de Christ Gospel Churches International. Estamos ubicados en la ciudad de Brighton y la dirección es 76 Sur Main Street, Brighton, Colorado, con un código postal 80601. Nuestros días de servicio son los sábados a las 11 de la mañana y los domingos a las 10 de la mañana, hasta que el cuerpo aguante en los 2 días. Lo decimos porque hay mucha gente que se espanta porque nuestros servicios regularmente duran 4 horas. Entonces, pues si quieres aprender, si quieres sentir la presencia de Dios, si quieres, no sé, experimentar algo sobrenatural, pues quedas cordialmente invitado a esta congregación en la ciudad de Brighton, Colorado. Si vives en los alrededores, si andas buscando una iglesia, pues quedas invitado. Pero si tienes iglesia y tienes tus líderes, apóyalos en todo lo que se pueda. Dicho lo siguiente, vamos a intentar dar un mini repaso. Normalmente lo hacemos literal, pero vamos a leer esto que está aquí en las pantallas, porque me gustó mucho cómo es que la reverenda Hicks está tratando de explicar este tema que estamos llevando de la fe a través de los estudios. Cuando ponemos un estudio se expande mucho el tema, entonces es importante que pongamos atención en los temas y que, si me permiten, yo puedo estar escarbando, jalando de aquí para allá para hacer un poco más explícito el tema, para que lo entendamos desde diferentes ángulos. Estamos llevando el tema de las puertas de la fe y me gustó mucho ahorita en la mañana que estaba estudiando, porque dentro del estudio habla de este libro. Habla de este libro que se llama El Árbol de la Confianza. Es un estudio muy grande, es un estudio muy poderoso, que probablemente vayamos a tomar, si Dios quiere, este estudio, aunque nos lleve mucho tiempo, porque sí es muy importante. Pero vamos a leer nada más la introducción de lo que la reverenda Hicks habla respecto a la fe en este estudio, para meternos al estudio que estamos llevando. ¿Me lo puede leer, hermano Manuel? Los cristianos algunas veces ven la fe en Dios como una sustancia intangible, para la cual deben esforzarse,
y aún tener un poco de esperanza para llegar a adquirirla. Así es que muchas veces durante periodos de crisis cuestionamos a Dios diciéndole: ¿por qué permitiste que esto me sucediera a mí? Sin embargo, podemos encontrar la respuesta en la manera en que echamos manos de nuestra fe, por medio del estudio de la palabra de Dios. Por ejemplo, la Biblia nos dice que fe es un fruto del Espíritu. Ahí lo tienes. La fe es un fruto, pero también es un regalo que Dios nos da a través de los dones. Amén. Esto está en Corintios 12. Ahí habla de los dones y cómo son distribuidos por el mismo Espíritu. Y este don es, la fe es un don también. Cierta capacidad, ciertas personas lo tienen. No todos lo tenemos, pero sí es un don que Dios regala a los seres humanos a través de lo que Él hizo o de lo que Él quiere que empecemos a conocer. Por eso muchas veces, no sé si le tocó, antes de ser cristiano, mucha de la gente dice que tiene mucha fe y le pone fe a muchas cosas. Yo le tengo mucha fe a eso. Sí, le tengo mucha fe al 7 cuando van a los casinos. Le tengo mucha fe al caballo, al gallo, o sea, y le pone. Esto es una fe, estamos hablando de un tipo de fe pervertida, pero es algo que Dios nos puso, sí, que estamos mal utilizando. Amén. Le tenemos fe a muchas cosas. Entonces, esta es una fe sacada de contexto. No es lo que Dios quiere o quería para cada uno de nosotros. Nos regaló esto por don, sí, para que nosotros nos introdujéramos y entendiéramos un poquito más al Señor, que conociéramos a Jesucristo, que nos conociéramos la salvación y que creciéramos en fe. Por eso es un fruto, y al ser un fruto quiere decir que viene de un árbol. Amén. Es un árbol que tiene que ser plantado dentro de nosotros para dar este fruto. Adelante, hermano Manuel, fuerte. Como la fe es un fruto, obviamente este es producto del resultado del crecimiento, de la madurez espiritual, porque el fruto es producido únicamente cuando una planta alcanza la fase de madurez en su crecimiento. Puesto que Dios ha ordenado que el fruto crezca en un árbol, también es evidente que los cristianos deben poseer el árbol que produce el fruto antes de que por estatura espiritual puedan tener su fruto. Además, como la fe es una sustancia espiritual, ¿les sigo? Sigan, ponga atención en esto. Además, como la fe es una Sustancia espiritual, más que una natural, resulta que la fe debe crecer en un árbol espiritual. Por lo tanto, cultivar un árbol de confianza en Dios es lo que produce el fruto de fe en nuestro corazón. Aleluya. Vamos a regresarnos, hermano Víctor, aquí donde dice que es un producto espiritual. ¿La fe es una sustancia? Además, como la fe es una sustancia espiritual, más que una natural, resulta que la fe debe crecer en un árbol espiritual. Este árbol tiene que ser plantado dentro de nosotros. Debe de estar dentro de nosotros. Es un árbol que tiene que producir este tipo de fruto, el fruto de la fe. Amén. Y este árbol le pertenece al Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios tiene 12 frutos: amor, gozo, paz, paciencia, fe, templanza, mansedumbre, ¿qué más? Vos. Sinceridad, compartir, y gozo. El gozo ya lo había dicho. Son 12 frutos, pero este es un árbol que tiene que crecer dentro de nosotros hasta empezar a dar frutos. Entonces, este es un árbol que deberíamos ya de tener en crecimiento. A lo mejor no hemos dado frutos, pero es un árbol que debemos de estar creciendo dentro de nosotros. Vamos a continuar, hermano Manuel. Aleluya. ¿En En qué el principio parte? Dios creó
En el principio, de este mundo. de este mundo. de este mundo, Dios creó a Adán hombre y Adán mujer, con corazones puros. Él los hizo a su imagen y semejanza. Luego plantó en sus corazones puros un árbol Confianza. de confianza espiritual. Al llegar a su madurez, sus árboles hubiesen sido exactamente como el árbol de confianza de Dios. Se fija que habla en pasado. Hubiesen sido. Porque no fueron. Porque Adán y Eva no hicieron lo que Dios les estaba pidiendo, aunque el árbol, sí, ahí estaba. Adelante. La intención de Dios era que los árboles de confianza en los corazones de Adán hombre y Adán mujer fueran sustentados, alimentándose del árbol de vida que estaba en medio del huerto del Edén. ¿Quién es el árbol de la vida? Jesús. Estos árboles de confianza tenían que ser alimentados por el árbol de la vida de Jesús. Amén. Quiere decir que usted y yo tenemos a Jesús. Amén. Quiere decir que este árbol de la confianza ya está plantado dentro de nosotros para que empiece a dar frutos. Amén. Amén. Pero que tenemos que conocer un poco más profundo este árbol. Por eso las circunstancias. Todo es causa y efecto de lo que Dios quiere hacer dentro de nosotros para que empecemos a mostrar hasta dónde tenemos el crecimiento de este árbol, para que se empiecen a mirar los frutos Amén. de cada uno de nosotros. Cada uno va a dar diferentes frutos en diferentes temporadas. Algunos tienen el fruto de la fe, otros tienen el fruto del amor, otros tienen el fruto de la confianza, otros tienen el fruto de la bondad, de la benignidad. Cada uno diferentes tiene diferentes frutos o puede mostrar diferentes frutos. Paciencia es otro fruto también. Templanza. Amén. Entonces vamos a continuar leyendo. Pero tan pronto como la serpiente se arrastró dentro del bello huerto, infundió el veneno de duda en el corazón de Adán mujer, preguntándole: ¿con qué Dios os ha dicho? Deténgase ahí. ¿A cuántos de nosotros dentro de la congregación este espíritu de duda no ha llegado y tenemos la confusión? Hemos tenido muchas veces confusión. Muchas veces no hemos entendido lo que se está predicando. Y en lugar de levantar la mano y preguntar: hey, no estoy entendiendo nada, ¿me lo puedes explicar de manera diferente?, nos quedamos con la confusión. Y estamos dando la oportunidad y estamos abriendo la puerta para que esto suceda. ¿Se está viendo ahí? Sí, Sí, amén. Con que Dios ha dicho, inmediatamente el veneno se fue a las raíces. De su árbol de confianza. Quiere decir que tiene un árbol, pero que esas raíces pueden estar siendo contaminadas. Esas raíces pueden estar siendo nulificadas para que crezcas con este árbol, para que eche raíces este árbol, para que enraice más y más cada vez más, para que el árbol crezca a tal manera que, dependiendo de la cantidad de raíces y lo profundo que esté, la misma cantidad hacia arriba del mismo árbol. ¿Vamos bien? Amén. ¿Se está entendiendo? Amén. Hemos dado varias explicaciones, por ejemplo, cómo es que las palmeras tienen la profundidad de sus raíces hasta abajo y están agarradas de la roca. Están hacia abajo. Están agarradas, buscan una roca, buscan una piedra grande para meter sus raíces por todos lados y afianzarse de la roca. Amén. Para que cuando las tormentas vengan, sea que las ladeen, pero no las arrancan. Amén. Qué inteligentes. Sí. ¿Sabía que la palmera representa la estatura de la esposa? Amén. Amén. Así es la esposa, y así debe ser la esposa. Arraigada y enraizada en la roca, tomado de la roca, las raíces metidas en la roca. Adelante, hermano Manuel. Con que Dios os ha dicho, inmediatamente el veneno se fue a las raíces de su árbol de confianza, provocándole dejar de creer en la palabra hablada de Dios. Después de que el veneno de la serpiente había hecho su trabajo, la mujer fácilmente creyó que ella y su marido no encontrarían ningún problema si comían del árbol del conocimiento del bien y del mal. A este punto, la mujer fácilmente creyó
que ella y su marido llegarían a ser como Dios. Pero inmediatamente después de su desobediencia al mandato de Dios, Adán hombre y Adán mujer murieron espiritualmente. En el proceso de su desobediencia, ellos perdieron su invaluable posesión, su árbol de confianza en la palabra de Dios. Sin embargo, el plan de Dios incluía restaurar todas las cosas para el hombre a través de su Hijo Jesucristo. Jesús desea replantar, alimentar y regar un árbol de confianza en Dios dentro del corazón arrepentido del hombre, hasta que alcance el crecimiento espiritual Aleluya. maduro. Hasta ahí. Jesús. ¿Se entiende? Sí, amén. 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 Entonces, cada vez que confiamos más en Dios, creemos más en Dios y hacemos a un lado la carne, hacemos a un lado la carne y empezamos literalmente a creerle a Dios, Replantar, dice. sí, porque se perdió Porque lo mucho de dices lo que haber se perdido. había plantado. Entonces todo esto se perdió a través de Adán y Eva. Traemos este árbol, o sea, traían este árbol y se corrompió, se pervertió. Entonces nosotros empezamos a retomar este árbol cuando aceptamos a Jesús. Viene este árbol de la confianza y empieza a crecer. Es plantado y empieza a crecer dependiendo de cada uno de nosotros. Se fija que hay personas que confían más en Dios, que tienen más confianza en Dios, que creen más en la palabra de Dios que otras personas. Amén. Esos niveles existen en todas las congregaciones, en todo el creyente, en todo el cristiano. Unos confían más, otros confían menos. ¿A qué se debe esto? Al árbol que tenemos dentro. Algunos tenemos Ha echado frutos y más raíz, más profundo. Otros tenemos el árbol menos enraizado. ¿Está creciendo? Sí. Pero probablemente no esté creciendo al nivel y a la magnitud que debería estar creciendo. Continuando con esto, vamos a seguir retomando esta parte del estudio que estamos llevando. Aquí hay una estatura y estamos hablando de las puertas de fe. Aquí pone una estatura, la puerta de fe para entrar en experiencias espirituales, la semilla de la fe para el crecimiento espiritual, el escudo de la fe para protección defensiva contra el enemigo y la fe del caballo de la fe para vencer al enemigo. Quiero que vaya viendo cómo es que Dios le va mostrando literalmente y va desglosando y va separando la Reverenda Hicks a través de la palabra y a través de las escrituras y a través del hebreo, va separando literalmente las escrituras de tal manera que las podamos entender cualquiera que empecemos a leer estos estudios, porque lo va desglosando. Ayúdenme a buscar, sí, aquí mismo es. Quiero que vea que el número 1 es la puerta de la fe, y aquí está el número 1, pero quiero que vaya viendo cómo separa en incisos para ir mostrándonos la separación o la diversidad de la forma. ¿Cómo es que utilizó, por ejemplo, con el pueblo de Dios cuando los iba a sacar de Egipto? ¿Qué fue lo que utilizó para abrir esa puerta de fe? Para que ellos utilizaran esta misma puerta de fe. ¿Qué es lo que él utilizó también para que Noé y su familia se salvaran? Entonces, estas son puertas de fe, pero va usando incisos para explicarnos a través de las historias cómo es que Dios utiliza diferentes circunstancias, diferentes momentos para con cada una de las personas, para que entiendas que puedes entrar a través de una puerta de fe, creyendo lo que Dios te está diciendo. Por ejemplo, la primera puerta que Dios utilizó con nosotros de la fe es que creímos en Él y aceptamos a Jesús. amén. Amén. Esa fue la primera puerta que se abrió, o que abrimos nosotros y aceptamos que Jesucristo nos salvara. Cuando nos salvó vino la sangre para redimirnos, para salvarnos. Fue el sello que estableció que usted ya era salvo. Pregunta Amén. número 1. ¿Se puede perder la salvación? Sí, amén. Sí. Sí.
¿Puede darme algún ejemplo bíblico de quién se perdió dentro de las escrituras? Alguien que ya era salvo y se perdió. Porque estoy llegando a esto porque he visto varias enseñanzas que dicen que entonces no eran salvos, por eso se perdieron. Quiere decir que nunca tuvieron la salvación. Y es una gran mentira, porque hubo grandes siervos de Dios que perdieron la salvación y que tenían salvación y que sí la perdieron. Entonces, ¿tiene algunos ejemplos? ¿Se acuerda de alguno de ellos? ¿Quién de ustedes se acuerda de alguien que haya sido salvo y que haya perdido la salvación dentro de las escrituras? Cuéntenme. Está muy difícil la pregunta. Cuéntenme. Estoy pensando, ¿De quién se acuerda? no sé si pudiera ser Salomón, un ejemplo, cuando se perdió con sus esposas, Sí. y ahí perdió pero después se volvió a arrimar al Señor Aleluya. y construyó el templo. Entonces no estoy seguro si sí o si no. Eso lo dejamos entre paréntesis porque eso está pendiente de que investiguemos. Pero por ejemplo, ¿quién conoce la historia de Ananías y Zafira? Oh, sí. El matrimonio. Terminaron muertos. Amén. Ellos eran Y salvos. literalmente terminaron muertos. Ellos eran salvos, estuvieron en el aposento alto. ¿El rey Saúl? Saúl. Otro de ellos. El rey Saúl, Ananías y Zafira. ¿Quién más? Judas. Hábleme de aquellos que tenían. Amén. Judas es otro de ellos. Y él también terminó literalmente muerto. Literalmente era salvo. Y él no hubo con Jesús. Y sí, Señor. Hacía milagros. Hacía maravillas también. Libertaba gente. Y entonces usted dice, es que nunca fueron salvos. Gracias, Jesús. Sí habían sido salvos. Amén. Ananías y Zafira eran salvos. Saúl fue salvo. Judas no podía haber hecho los milagros que pedía si no hubiera recibido la sangre. Amén. ¿Quién más? Balaam, el profeta, Aleluya. el profeta codicioso, el que se vendió. Él era salvo. Y las escrituras mencionan cómo es que desde el infierno él iba a ver a Jesucristo cuando estuvo en el seno de Abraham. Oh, amén. Quiero que vea que hay muchas escrituras que avalan que la salvación sí se pierde. Los que tenían los dones y los talentos, al que no pusieron a trabajar los dones y los talentos, ¿a dónde fueron enviados? ¿No se acuerdan? ¿Cuánto qué? A los que no pusieron a trabajar los talentos, a los que no pusieron a trabajar los dones, ¿a dónde fueron enviados? Al Buquid, al lago de fuego. No, Tinieblas de fuera. a las tinieblas de afuera. Aleluya. Habían sido salvos. Porque conocieron la verdad. Sí. Amén. Ahí es donde van a ir los apóstatas. Amén. Los apóstatas fueron salvos. Qué gran tema, ¿no? Amén. Amén. Que se puede hacer un gran estudio de ello. No para pelear, sino para mostrar la verdad bíblica. Y demostrarle a aquellos que predican, enseñan esta doctrina de no se que la pierda. salvación no se pierde. Sí se pierde. Y entonces vamos a regresar a esta parte de cómo Dios, mostrando la salvación, mostrando las puertas de salvación, le dio la puerta a Noé para que fuera salvo a través del arca, su familia. Le mostró cada una de las cosas en la Pascua al pueblo de Dios. Y luego la puerta del alimento. Aleluya. Fíjese bien que son puertas, ¿eh? Hay unas de salvación y otras de alimento.
¿Perdón? No, en el desierto digo el alimento. Ese fue uno de ellos, pero el Señor se muestra como el pastor. Yo soy el pastor de las ovejas. ¿Se acuerda que las llevaba a los pastos de adentro y a los pastos de afuera? Y Él, cuando metía a sus ovejas, hacía algo muy especial. ¿Qué hacía? Después de meter sus ovejas, Se acostaba en la puerta. se acostaba en la puerta. Porque Él es el pastor, para que lo conocieran. Amén. Él era la puerta de las ovejas. ¿Quién era el que abría esa puerta? El Jehová. Espíritu de Dios. El Espíritu Santo. Gracias, hermana. ¿Vamos bien? Quiere decir que sí ponen atención, ¿se fijan? Gloria a Dios. Quiere decir que Amén. vamos avanzando. Amén. Entonces, vamos a empezar a estudiar el inciso de la puerta de la fe de la novia. Y entonces ahora sí vamos a meternos un poquito, aleluya, Aleluya. a este estudio, que es el que estamos llevando. Aleluya. Déjeme, Ahí está. aquí lo tengo. Déjeme hacerlo un poquito más grande para que se vea en la pantalla y para que me lo empiece a leer fuerte, hermano Víctor, para que se escuche. El inciso D se refiere a la puerta de la novia. ¿Quién es la novia? La iglesia. La iglesia. Iglesia. Usted y yo somos la novia y llamados a ser la Amén. esposa. Aleluya. Amén. Amén. Yo le- Gracias, Jesús. Empiece a leer y se detiene cuando yo le grite o lo detenga con Nomás no me muy recio. una señal. Aleluya. Adelante. La puerta, la fe de la novia, La puerta de la de fe. la fe de la novia. Amén. Dice, el novio, el Señor Jesucristo, tiene la llave de la puerta de la cámara nupcial. ¿Quién es el novio? Jesucristo. Amén. Aquí se escucha medio raro para nosotros los varones, porque no estamos impuestos a ser llamados la novia, porque no estamos impuestos a ser llamados la esposa. Y eso se escucha como que, ¿qué es eso? Pero somos la iglesia, y la iglesia está llamada a ser por el lado femenino. Por eso Dios le llama la novia o la esposa a la iglesia. Amén. Amén. Nosotros tenemos que quitarnos el título de varones para llamarnos la iglesia. Yo tuve un compañero ahí adentro y salí mal con él por eso. Se ¿Para qué? enojó ¿Sí? porque le dije esposa. Amén. Es que sí, Pero o sea, después con el tiempo se fue acomodando. Y se malinterpreta gracias a Dios. esa área entre varones, porque no entendemos que somos la iglesia, y la iglesia es nombre femenino, Amén. y aquí van incluidos varones y varones, Amén. los dos. Adelante, hermano Víctor. Dice, el novio, el Señor Jesucristo, tiene la llave de la puerta de la cámara nupcial y su novia debe entrar por esta puerta mediante la fe. Esta puerta de la fe, la puerta de la novia, se describe en Apocalipsis. Apocalipsis 3:7 nos dice, y escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. ¿Tiene la llave o no? Amén. ¿Quién tiene la llave? Aleluya. ¿Quién es el dueño de las llaves? ¿Quién tiene las Jesucristo. llaves? Jesucristo. Cristo. El que abre Y cierra. y ninguno cierra. El que cierra Y y ninguno abre. ninguno abre. Él es el dueño de las llaves y él abre las puertas que necesitan ser abiertas o cierra las que necesitan ser cerradas. Por eso nosotros los cristianos siempre oramos de esta manera: Señor, si estás dentro del asunto, abre la puerta que necesito, por la cual necesito entrar, A ver, y cierra la puerta por la cual necesito no entrar, porque no me favorece, no es para mí. Amén. Para los trabajos, para los matrimonios, para el noviazgo, para todo. Entonces, esto es importante aprender a Hasta orar. para salir al mandado. Nosotros ya no rezamos, nosotros oramos, platicamos, vamos directamente con Dios y Gracias, le exponemos, Jesús. tal cual debe ser, como si estuviéramos platicando con el amigo, con el esposo o con el novio. Nosotros con la amiga, con la esposa, con la novia, cuando hablamos de la parte masculina. Adelante, hermano Víctor. la iglesia de Filadelfia es la única de las 7 iglesias en el libro de Apocalipsis
sobre la cual el Señor Jesucristo prometió escribir el nombre de esposa o novia. Ahí tengas. ¿La iglesia qué? De Filadelfia. Filadelfia. Es la única de las 7 iglesias de la cual El Señor Jesucristo escribió. el Señor Jesucristo, sígalo, léalo fuerte. El Señor Jesucristo prometió escribir el nombre de esposa o novia. Ok. Y luego en Apocalipsis 3:12. 3:12 dice, Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. la nueva Jerusalén es la esposa, y la esposa somos nosotros. Aquí le hago una pregunta, porque mucha de la gente supone, piensa, que por el simple hecho de haber aceptado a Jesucristo, ella es la novia o la esposa. ¿Está correcta este tipo de personas en su manera de pensar? No. No, porque volvemos a lo mismo, que se puede perder la salvación. Ok, perfecto. Pero cuando una persona acepta a Jesucristo, ya tiene un crecimiento. No. Acaba de entrar. Se necesita algo especial. Necesito que la iglesia me vaya explicando. Necesitamos Aleluya, arrepentimiento. ¿Cuál es Jesús. el proceso que debe llevar una persona para que pueda llegar al nivel de ser llamada la esposa de Jesucristo? Arrepentimiento, oración, Ujú. congregarse, Sí, leer la palabra. sí. Le hago la siguiente pregunta. Dependencia. Dependencia de Jesús. Cuando una persona se salva, ¿es un adulto espiritual ya? No. No. Baby. Es un Un bebé. bebé. ¿Un bebé se puede casar con un adulto? No. No. ¿Por qué razón? Porque no cumple los requisitos ni de desarrollo, ni de crecimiento. Porque si en lo literal no se ve normal que una muchacha se case con un señor de 50 años, es Amén. lo mismito. Ok, entonces estamos tratando de poner las cosas literales para que se entienda que no cualquiera puede ser o no cualquiera es la novia o la esposa de Jesucristo. Jesucristo no se va a casar con una bebé, Amén. Amén. iglesia, Amén. Amén. o con una niña, iglesia, o con una jovencita, iglesia. Jesucristo está buscando una persona adulta, espiritual, que tenga la estatura que llama la palabra de Dios que deberíamos de tener cada uno de nosotros, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, hasta la estatura del Aleluya. varón perfecto, Gloria a Dios. hasta la edad y la plenitud de Cristo. Quiere decir que necesita él encontrar a una iglesia madura, Amén. Amén. Santo. crecida Amén. espiritualmente, así como Aleluya. literalmente. El tipo y figura de cómo es que las personas nos casamos con personas adultas, hay países en que permiten ese tipo de aberraciones, pero no estamos dentro de las cosas bíblicas. Entonces, dentro de la Biblia había ciertas edades en que ya se alcanzaba cierta madurez Jesús. como mujer. A partir de 13 años ya podían casarse, pero porque había un desarrollo literal como persona, ya estaban formadas como mujeres, ya podían reproducirse, ya podían tener familia. A partir de ese momento ya podían darlas en casamiento, pero son otros tipos, modos, formas de que se utilizaba en aquellos tiempos. En estos tiempos se pide que tengas la mayoría de edad. Claro, muchos de los jovencitos se están casando o se están juntando en unión libre para hacer su vida regular, pero está fuera de lo normal, está fuera de lo que se exige, de lo que pide la palabra de Dios. Amén. No hay una madurez espiritual ni literal como para tener o formar un hogar. Por eso se pide. Normalmente las mujeres son más maduras que los varones, literal. Está comprobado que el coeficiente de la mujer tiene más madurez que el varón. Por eso
se pide que el varón sea un poco mayor para emparejar la madurez de ambos. ¿Sí sabía eso? Entonces, esa parte, por eso el varón casi siempre 2 o 3 años mayor que la mujer, porque ya la mujer lo rebasa en madurez. Entonces, equilibra la madurez del varón con la madurez que ya tiene la varón. ¿Se está entendiendo lo que estoy tratando de decir? Amén. Gracias, Jesús. Aleluya. Entonces, léame de nuevo: al que venciere, Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. y Y escribiré. escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Jesús prometió. ¿Nombre nuevo? El nombre de la nueva ciudad y el nombre de su Dios. Tres cosas diferentes. Jesús prometió a la iglesia de Filadelfia que él escribiría el nombre de la nueva Jerusalén, su novia, sobre ella, y le permitiría entrar a través de la puerta nupcial a una ciudad espiritual de a relación con una él. unidad espiritual. De relación con él. Amén. Si ella era una vencedora. Jesús tiene que abrir la puerta de la novia de la fe al creyente, porque él es quien tiene la llave. Amén. Además, el creyente debe atravesar la puerta de la novia mientras el novio la mantiene abierta. Amén. Después de que Jesús cierra la puerta de la cámara nupcial, no se puede abrir por mucho que uno se esfuerce. ¿Se acuerda la historia del arca de Noé? Amén. Amén. Mientras la puerta permaneció abierta, podía entrar cualquiera. Pero ya cuando Dios metió a los animales, metió a la familia de Noé, Él mismo cerró la puerta para que ya nadie más Gloria a Dios. entrara. Amén. El arca está abierta todavía. Todavía hay chance de entrar. Amén. ¿En qué nivel? No lo sé, porque tiene 3 niveles. Gracias, Jesús. Amén. Pero todavía hay oportunidad para entrar. Todavía te puedes salvar. Todavía Aleluya. puedes huir de los juicios de Dios Amén. y guardarte dentro del arca llamada Jesucristo. Adelante. Amén. Los Gloria a Dios. creyentes entran en la relación de novia-novio. ¿Con Jesús? Algo. Sí. Si le puede bajar Le bajo, mi tantito. niña, claro que sí. Un requisito importante para la novia. Ahí, donde dice, si ella era una vencedora, entonces tenemos que ser vencedores. Amén. Jesús. Es un Amén. requisito importante para poder llegar a ser parte de la esposa. Amén. Amén. Es todo. Aleluya. Gloria a Dios. Adelante, Manuelito. Jesús tiene que abrir la puerta de la novia de la fe al creyente porque Él es quien tiene la llave. Además, los Además, creyentes deben atravesar la puerta de la novia mientras el novio la mantiene abierta. Después de que Jesús cierra la puerta de la cámara nupcial, no se puede abrir por mucho que uno se esfuerce. aleluya. Los creyentes entran en la relación de novia-novio con Jesús a través de la puerta de la fe, pero deben hacerlo cuando Él esté listo para que lo hagan, no cuando ellos decidan que están listos. Ahí tengas. Cuando Él te llama, cuando Él te dice, ven a mí. Él la mayoría de las veces nos está esperando. Gloria a Dios, Jesús. Tocarnos, Aleluya. ministrarnos, Aleluya. enseñarnos, abrazarnos, consolarnos. Pero Él te espera hasta determinado punto, momento, y Él mantiene la puerta. Fíjese bien, el cuarto de la oración. ¿Cuántos usamos el cuarto de la oración? Amén. Aleluya. Él está siempre ahí presente. Amén. Si dice la palabra que entres a tu cuarto y cierres, porque hay una comunión
que debemos de tener con Jesucristo. Amén. Es una intimidad en ese cuarto entre Él y yo, entre Él y usted. Gracias, Para Jesús. que le comente, para que le platique, para que se queje, para que le diga cuánto odia a fulanito, a sultanito, a manganito, pero que no quiere ese odio. Amén. Cómo le cae mal fulanito, manganito, pero que no quiere que le caiga mal. Todo lo que le hicieron, ahí es el momento. Y miren que sí funciona, Amén. Amén. porque ahí va uno y se descarga y sale con una nueva forma de Renovado. pensar, Gloria a Dios. una nueva forma de Aleluya. ser. A la persona que odiaba sale sin odiar, Amén. sale bendiciendo, aunque le hayan hecho lo que le hayan hecho, porque entiende que todo es propósito de Dios, entiende que Dios tiene un plan en Amén. cada una de esas cosas. Lo que nos está pasando todos los días, hay un plan. Amén. Amén. Hace unas semanas yo le dije que Dios estaba cambiando sus planes, algo así, ¿no? No me acuerdo qué le dije, Aleluya. porque Dios estaba moviendo las cosas de manera diferente y las ha estado haciendo, nomás que no hemos puesto atención. Continuamos, hermano Víctor. Bájale un poquito. Dice la semilla de la fe, inciso 2, para el crecimiento espiritual. Dios tiene una clase de fe espiritual que es como una semilla, pues contiene poder procreador. La fe semilla crecerá si se planta en la tierra adecuada y se cultiva. ¿El origen? El origen de la fe semilla. Inciso A. Inciso A. La semilla de fe comienza como un grano diminuto, ¿Tan tan pequeño? pequeño como una semilla de mostaza. ¿Y Jesús? Mateo 17:20 nos habla y nos dice, y Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará y nada os será imposible. ¿Quiere que leamos toda esta historia para que vea el contexto? Fue cuando lo mandó a los discípulos, ¿no? ¿Quiere que la busquemos? Mateo 17, para darle contexto. Si lo tiene ahí, si no, yo también lo busco, hermano Víctor, para ver quién llega primero. No, pues va a llegar usted primero, ¿por qué no? Gracias, No Jesús. tenía abierto el navegador. Aleluya. Aquí estoy. Adelante, para tomar contexto de lo que estamos leyendo. Aleluya. Mateo 17:20 era la parte, pero vamos a agarrar la historia de cómo resulta que Él les dijo que necesitaban tener. Aleluya. Usted me dice, Se va a caer el 17. no, antes porque los discípulos no habían podido sacar este demonio del joven, es el espíritu lunático, el demonio lunático. Dice, no, ya, aquí el 13, no, súbale, no, perdón, me resbalé, aquí, Señor, ten misericordia, adelante, hermano. Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático, y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Yo le he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Ahí téngase. ¿A quién les estaba hablando? Pues aquí. A sus discípulos. A los discípulos. Ahora quiero que lo cambie hacia usted y hacia mí. Amén. Aleluya. ¿Cuántas veces Dios no nos quiere usar? O que practiquemos, o que llevemos la palabra, o que le hablemos a alguien y nos quedamos callados y no lo hacemos, o no oramos, porque no creemos ni en nosotros mismos. Y entonces ahí es donde me retumba esta frase de Jesús que dice, oh
Es que me duele la rodilla. Si no me curo ni yo, Señor, voy a andar orando por este otro pobre que está peor que yo, o estoy yo peor que él. ¿Cómo voy a andar orando por él? Pero si Dios te quiere usar, ¿qué importan tus dolencias? ¿Qué importa lo que tú traigas? ¿Se fija que hace rato leímos que Adán y Eva tenían el espíritu de confusión, de duda? Amén. ¿Cuántas veces no tenemos eso para orar por alguien? Aleluya, amén. ¿Cuántas veces no tenemos eso para predicarle a alguien o para hablarle de Jesucristo a alguien? Entonces, aquí tenemos que empezar a trabajar para que no retumbe esa frase dentro de mí. Esta generación incrédula. Fíjate, hermano Víctor, por favor. Dice, y respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y Y reprendió. reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano desde aquella hora. Tenga así tantito. El papá que había dicho que que tenía el joven. Súbalo. Lunático, que era lunático. Sí, el joven, todo el mundo pensaba que estaba loco. Aún el mismo papá. Amén. Pero Jesús sabía que había un demonio dentro de él. Amén. Amén. Y lo reprendió y lo echó fuera. ¿Vamos bien? Sí, amén. Amén. Sígale, Gracias, hermano, Jesús. Se quedó, hermano Víctor. Santo, Dice, vinieron aleluya. entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, Quiero que ponga atención ahí, porque usted y yo ahí estamos representados al 1000%. ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo, que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí y allá, y se pasará, y Ahí nada os será imposible. Ahí tengas. ¿Se acuerda que le acabo de preguntar y le acabo de decir que cuando estábamos sin Cristo teníamos mucha fe en muchas cosas? Amén. ¿Por qué ahora a este lado no tenemos? Amén. Se nos fue. Se acabó. Se agotó. ¿Qué sucedió? ¿Por qué ahora no tenemos y antes sí teníamos? Porque era una fe pervertida, Ujú. fe en nosotros mismos, corrompida. Y esta fe tiene que ser fe en Dios, Diferente. en lo que Dios va a hacer, En lo que Dios tiene que hacer. no en lo que yo voy a hacer. Entonces ya reconocí que aquello que yo decía que era fe era algo literalmente fuera de orden. Vano. Amén. No le pertenecía a Dios. Entonces, como ya tengo temor de Dios, me guardo, me cuido. Sí debo de tener fe, pero como que aquello que tenía me hace que no use de este lado lo que debería de usar. Amén. Porque si en aquel tiempo decía que tenía tanta fe en tantas cosas, ¿por qué de este lado ni siquiera practico tantito Jesús, para ver si Dios, dentro de los dones o los talentos, acuérdense que es un don, Amén. Amén. puedo practicarlo? Amén. Puedo empezar a meterme a practicarlo por si Dios me regaló ese don y lo tengo y lo puedo empezar a practicar. Aleluya. Aquellas personas que decían que tenían mucha fe en otras cosas, empiecen a practicar de este lado por si Dios les dio el don y lo estaban utilizando mal. Jesús. No, es que yo sí le tengo mucha fe a aquello y aquello. ¿Por qué aquí de este lado no? Amén. Santo. ¿Por qué? Sí hay temor, pero si allá utilizabas y era un don robado, era algo pervertido, y si ya lo enderezaste, ¿por qué no lo usas como debe de ser? ¿Por qué no lo practicas como tiene que ser? ¿Por qué no te metes literalmente dentro del camino que debes de seguir para practicar ese don como lo practicabas antes de tener a Jesucristo? Jesús. Amén. ¿Por qué? Hemos hablado mucho de los principios robados. Amén.
Allá sí lo usabas, aquí no. Allá bailabas mucho y aquí ni siquiera zapateas para el Señor. Amén. Allá brincabas y parecías de chiva loca y aquí no. No lo haces. Aleluya. ¿Por qué? Allá te emborrachabas con lo que fuera y aquí no puedes emborracharte en la presencia de Dios. Amén. Aleluya. ¿Por qué? Aleluya. Son principios robados. Allá sí podías, aquí no puedes. Aquí es para honrar y glorificar a Dios. Allá honrabas y glorificabas al demonio y de todos andabas muy contento. Y aquí no puedes hacerlo en la iglesia, en el templo de Dios, donde sí deberías de estarlo haciendo al 1000%, no al 100%. Amén. 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 Pero te restringes. Sigues atado. Sigues encadenado. Aleluya. No puedes practicar para Dios esos principios robados que en el mundo sí practicabas. ¿Cuánto no zapateabas en el mundial? ¿Cuánto no te desvelabas en el mundo? En los bailes, en las fiestas. Y para Dios no puedes agarrar 5 minutos porque te quedas dormido. En la iglesia no puedes danzar porque, ¿qué van a decir? No va a haber feo. Pero si allá te veías peor. Allá hacías el ridículo. Y no te importaba. Aleluya. Aleluya. Y lo volvías a hacer aunque te criticaran. Aunque te dijeran, no, anoche lo que estabas haciendo, ya ni de pedo, hombre, deberías de tener vergüenza. No, sí traigo, pero con otras chelas encima ya se le quitó la vergüenza. Y aquí no puedes venir a hacer eso mismo. Cuerdo en la presencia de Dios. Embriagarte con el vino de Dios. Aquí no puedes. Eso quiere decir que tienes ataduras. Estás encadenado de algún lado. Si no puedes levantar tus manos para honrar y glorificar a Dios, es porque estás atado de alguna manera por el mundo, por aquello que hacías antes y que sí lo podías hacer libremente en el mundo y aquí no puedes. En la iglesia no puedes. ¡Santos! ¿Cuántos le danzaban a los matachines? Gracias, Señor. Yo conozco mucha gente Sí. que le danzaban a los matachines. ¿Conocen los matachines? Sí. Ahí andaban. Y duraban, era maratón, mis hijos. Maratón, hora tras hora, tras hora, tras hora, tras hora, danzándole al demonio. Sí. Y en la iglesia no puedes 5 minutos danzarle a Dios. Aleluya. Aleluya. ¿Por qué? ¿Te vas a ver mal? Pero allá sí podías. Y luego cargabas el bultito del ídolo. Y no traías las imágenes de los ídolos por todos lados y ahí sí andabas muy contento. Y aquí, que no necesitas cargar a nadie. El Señor viene y te carga. Y te levanta. Y te restaura. Jesús. Amén. Pero Aleluya. No puedes danzarle. No puedes gritarle. ¡Santo! No puedes aplaudirle. No puedes hacer nada de eso. Porque qué pena, qué vergüenza. No, ¿qué van a decir? Pero allá ni te daba pena, ni te daba vergüenza, ni te importaba lo que dijera. Aleluya. Aleluya. Gracias, Jesús. Continuamos, hermano Víctor. Por vuestra poca fe. Esa es la suya. ¿Quiere que lo siga leyendo? Sí, ¿no? Ah, perdón, me resbalé. Sí. Adelante. Aleluya. Por Dice, vuestra poca fe. Y luego después dice Jesús que... les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Ahí deténgase, regréseme la pantalla.
regrese mi pantalla, para mostrarle lo que la reverenda Hicks dice y cómo es que menciona, y aquí menciona como grano de mostaza, y luego cómo es que le hubieran dicho a esa montaña, el demonio que estaba adentro, lo hubieran podido echar fuera. Pero no lo podían echar fuera porque no tenían ese grano o esa cantidad de fe. Y luego muchos de nosotros pensamos que deberíamos tener mucha fe. Es que necesito tener mucho más fe. ¿Y qué estás haciendo con esa poquita que tienes? ¿Qué está? ¿Cómo la estás utilizando? ¿La estás guardando para cuando tengas más? ¿O quieres tener suficiente como para cuando se ofrezca? ¿O quieres tener el ahorro ahí por si hace falta? ¿O para qué quieres eso? El ahorro. Con esa cantidad que tienes, ¿qué estás haciendo? Hasta un poquito. La neta, sí es bien poquito. Uy, casi no tengo nada, no, hombre. Con esa poquita que estás haciendo. Cuéntame. Ese granito. Aunque no sea un grano de mostaza, más pequeño todavía. ¿Qué estamos haciendo? ¿Ah? Vamos a continuar leyendo. Y Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, diríais a este monte: pásate de aquí, allá, y se pasará, y nada os será imposible. A pesar de su pequeño tamaño, síganme. Un grano de fe, semilla, es Tremendamente poderoso. Déjenlo algo más pequeño. es tremendamente poderoso. Mi primera experiencia con esta clase de fe fue cuando Jesús se me apareció y me habló del Espíritu Santo. Aunque no sabía nada sobre el bautismo del Espíritu Santo ni sobre hablar en otras lenguas, deseaba recibir esta experiencia porque Jesús había dicho que era para mí. ¡Aleluya! Mientras buscaba su voluntad al respecto, orando fervientemente, vi a Jesús meter la mano en un recipiente grande, ¡Aleluya! sacar un grano de algo y echarlo en mi corazón. ¡Amén! Aleluya. Ahora sé que Él recogió una pizca de fe porque mi corazón espiritual comenzó a llenarse. Y supe que Jesús me daría esta experiencia del bautismo del Espíritu Santo. Al comenzar a Al alabar, comenzar a alabar al Señor, de repente el Espíritu Santo descendió sobre mí y comencé a hablar en otras lenguas. Durante más de 3 horas, gloria a Dios. el poder de Dios estuvo sobre mí y podía oírme hablar en un idioma y luego en otro, mientras el Espíritu Santo me llevaba de un país a otro. Mi experiencia en este momento terminó hablando ruso. Aleluya. Sé que era ruso porque el Espíritu de Dios me permitió recordar las últimas 2 o 3 frases que había dicho. Más tarde, cuando fui a clase de hebreo que estaba tomando, mi profesor, que era de Rusia, me interpretó las palabras. Así fue como llegué a conocer el poder que contiene tan solo una pizca de fe. Ahora, Algunos cristianos unos creen que necesitan una fe inagotable. Ahí tienes. Quiero que vea esto y quiero que analice esto. Algunos cristianos creen que necesitamos, o la mayoría de los cristianos creemos que necesitamos una gran cantidad de fe. ¿Verdad que sí? Amén. Síganle. Para ver a Dios obrar a su favor, pero se equivocan. El origen de la fe es pequeño, una diminuta semilla de fe, viva de mostaza. Puede obrar milagros porque está llena del poder procreador de Dios. Ahora bien, cuando un hombre acudió a Jesús suplicando misericordia y liberación para su hijo lunático, Esta es la historia que acabamos de leer. Jesús le describió la fe como un grano de mostaza. El padre ya había llevado a su hijo a los discípulos del Señor, quienes habían intentado sin éxito expulsar el demonio lunático del niño. Aleluya. Entonces, La palabra del Señor dice: entonces Jesús respondió y la dijo: misma historia. oh generación infiel y perversa, Sí. ¿hasta cuándo estaré con vosotros? Amén. ¿Hasta cuándo os soportaré? Traédmelo. Y Jesús reprendió al demonio y éste salió de él, y el niño quedó sano desde ese mismo momento. Entonces los discípulos se acercaron a Jesús aparte y le preguntaron: ¿por qué no pudimos echarlo?
Y Jesús les dijo, por vuestra incredulidad, porque de cierto os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará, y nadie os será imposible. Y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Los discípulos de Jesús No pudieron expulsar al demonio lunático del Hijo del Hombre porque no tenían la fe del tamaño de un grano de mostaza que necesitaban para expulsar la incredulidad de sus propios corazones. téngase. ¿Qué necesitaban expulsar primero? La incredulidad de nosotros mismos. De ellos mismos. Amén. Necesitaban sacar esa incredulidad para empezar a creer. Arrancar para plantar. Amén. Amén. Adelante, hermano Víctor. Dice, el Señor comparó la incredulidad que había en sus propios corazones y el diablo lunático que había en el muchacho con Una montaña. una montaña para poder mostrarles cuán grande era su incredulidad en el reino espiritual. Deténgase. El Señor comparó, fíjate, La incredulidad que había en sus propios corazones y el diablo. y el diablo. Fíjese bien, dos cosas. La incredulidad que tenían ellos y el diablo. Dos cosas. Hizo la comparación para mostrar cómo tenían que hacerlo. Primero tenemos que trabajar con la incredulidad de nosotros mismos. Amén. Sí, amén. ¿Sí? Trabajar con ella. Y después de trabajar con la incredulidad de nosotros, de nuestros propios corazones, porque de dentro del corazón de los hombres sale todo lo demás. Sale la incredulidad. Parte de ella. Entonces empieza la duda, empieza la tibieza, empieza la indiferencia, empieza el no puedes, empieza a estar loco, te falta mucho orar, te falta esto, te falta aquello, no tienes aquello, y le llueve. No Y entonces- tienes nada, estás desarmado. Y entonces deja de hacerlo. Aunque Dios le haya puesto que lo hiciera. Aunque Dios lo mandó a que lo hiciera, fue atacado sus pensamientos y lo desarmaron para que dejara de hacer lo que Dios le ordenó que hiciera. Entonces, ¿qué hay que trabajar? Con la incredulidad primeramente. Continuamos, hermano. El Señor comparó La incredulidad que había en sus propios corazones y el diablo lunático que había en el muchacho con una montaña para poder mostrarles cuán grande era su incredulidad en el reino espiritual. en muchas palabras. En muchas palabras, Jesús Jesús dijo, si tuvieras una fe viva del tamaño de un grano de mostaza, podrías haberle dicho a tu montaña de incredulidad, pásate de aquí a allá, y se habría ido. Además, después de haber expulsado la incredulidad de tu corazón, habrías podido decirle al diablo lunático, quítate de este muchacho, y habría tenido que irse. Ahí téngase. Próxima forma de orar. La incredulidad que está en el corazón, hay que sacarla. Hay que orar para que se vaya. Así como llegan los malos pensamientos y trabajamos con los malos pensamientos para que se conviertan en buenos, hay que trabajar con la incredulidad que tenemos. Porque está demasiado arraigada dentro de nosotros. Amén. Hay un porcentaje muy alto de incredulidad en cada uno de nosotros. Si no, ya estaríamos haciendo muchas cosas a favor del reino de Dios. Aleluya, amén. Y hemos dejado de hacerlo. Hay gente que tiene el don de sanidad y no lo practica. Porque es engañado mentalmente. Es que no oraste suficiente, ¿no? Es que te falta santidad. Te falta apartarte. Te falta más oración. Y me la creo. Y me la voy creyendo. Y me la voy creyendo. Y dejo de practicar. Y dejo de hacer lo que Dios me está diciendo que haga. Porque si obedezco lo que Dios me está diciendo que haga y en base a lo que yo hice, algo sucede, no por mí, sino por lo que Dios dijo que iba a hacer.
Gracias, Jesús. Eso va a hacer que aumente mi confianza, mi Aleluya. fe, para empezar a seguir practicando cada vez que el Señor me ordene que vaya y haga algo que, aunque va en contra de mi oración, de mi falta de entrega, de mi falta de todo lo que no hago para Dios, si Dios me está ordenando es por algo. Puede ser a través del don, para crecer el fruto que llevo dentro, que tiene que dar tarde o temprano el fruto necesario. ¿Me estoy explicando? Amén. Amén. Aleluya. Entonces tengo que trabajar con la incredulidad que tengo dentro de mí. Hay que orar para que desaparezca. A lo mejor no toda de golpe, porque es demasiado grande. Hacer lo que el repollo, capa por capa, hasta que suceda algo. Hasta que Dios haga algo conmigo. O haga algo con esta forma de pensar o de actuar. Que mi obediencia sea más pronta que retardada. Porque cuando Dios me ordena, como que voy en cámara lenta, o doy un paso y luego dos para atrás, y luego avanzo uno y otros tres para atrás, meto reversa, Gloria a Dios. porque no estoy creyendo en mí. Lo mismo que los discípulos, aunque andaban con Jesús, eran discípulos de Él, pero no funcionaban, no hacían lo que tenían que hacer. Y Jesús les dijo: por vuestra poca credibilidad. Continuamos, hermano Víctor. Además, después de haber expulsado, Además, después de haber expulsado la incredulidad de tu corazón, habrías podido decirle al diablo lunático: quítate de este muchacho, y habría tenido que irse. amén. Semilla fe tiene un comienzo pequeño, pero no permanece pequeño. Inciso B. La manera de crecer la semilla de la fe. Aleluya. Las semillas naturales deben plantarse para que germinen y crezcan. Eso también aplica a la semilla espiritual de la fe. Jesús describió el reino de los cielos como un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo para que creciera. Léalo de nuevo. Las semillas Las naturales. semillas naturales deben plantarse para que germinen y crezcan. Eso también aplica a la semilla espiritual de la fe. Jesús describió el reino de los cielos como un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo para que creciera. Mateo 13:31. Otra parábola le refiero diciendo: el reino de los cielos, Otra parábola les refirió diciendo el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. aleluya. ¿Quiere que vayamos a esta historia? Amén. Mateo 13:31. Porque algo sucedió con lo que se sembró. Algo pasó con esto que se sembró. Jesús. Aleluya. Aleluya. El reino se refiere al poder reinante de Cristo sobre la tierra durante el milenio. La nueva tierra. ¿Sí o no? ¿Ya lo tienen? Adelante. Aleluya. Si ya llegó, adelante, lo escuchamos. 13:31, agarre el contexto para por si necesita. Mateo 13:31 dice: Otra parábola le refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Aleluya. Se fija que primero es una mata, llega a crecer hasta un árbol y al grado de que las mismas aves Las aves ponen y hacen sus nidos en él mismo. Adelante, amigo. Dice: otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer. Ese ya es otro Sí, contexto. es otra cosa. Aleluya. Entonces, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza. Aleluya. Vamos a continuar leyendo. El reino de los cielos se refiere, aleluya, al poder reinante de Cristo sobre la tierra durante el milenio. Este poder reinante comenzará siendo pequeño y crecerá hasta gobernar toda la tierra. Esto va a pasar cuando Jesucristo venga a reinar en el milenio, en esta
tierra, después de que Dios haya deshecho con fuego la tierra regular y que la haya vuelto a ser nueva. Esta va a ser la nueva tierra en el milenio. ¿Vamos bien? Amén. ¿Sí se entiende? Aleluya. Gracias, Jesús. Aleluya. Adelante, hermano. Amén. Aleluya. Dice, una semilla de mostaza natural no crece hasta que cae en la tierra y muere. Entonces, Dios la resucita con nueva vida. Así Aleluya. también, el reino de los cielos comienza como un pequeño grano de semilla de fe que debe ser sembrado en la tierra del corazón del creyente y morir antes de que pueda crecer Ahí detengas. y crecer. Una semilla de mostaza natural no crece hasta que cae en la tierra y muere. Entonces Dios la resucita con nueva vida. Así también el reino de los cielos comienza como un pequeño grano de semilla de fe que debe de ser sembrado en la tierra Corazón del ¿de creyente. cuál corazón? Del creyente. De cada uno de nosotros. Ir a la iglesia no te hace salvo. Amén. Ir a un taller mecánico no te hace mecánico. Ir a un restaurante no te vuelve cocinero. Te estoy tratando de decir que es relación, es estudio, es entrega, es búsqueda. Tu conexión. Aunque vengas a la iglesia, no te salva la iglesia, no te salvan los hermanos. El que te salva se llama Jesucristo. Los que íbamos antes a la católica teníamos una seguridad muy falsa porque éramos mal enseñados. No teníamos a Jesucristo, no éramos salvos y nos metían una cantidad de mentiras que cuidado. Y luego nos metían a la adoración de ídolos y hacían a un lado a Jesucristo, al Salvador, al que murió por nosotros, al que derramó su sangre por ti y por mí. Amén. No le daban la importancia que se le merecía. Aleluya. No te enseñaban de la salvación, de que recibieras a Jesucristo para ser salvo. Y así hay muchas creencias y muchas religiones. Aleluya. Los testigos de Jehová están iguales. Entonces, tienes que tener cuidado. No por ir a una iglesia te hace acreedor al reino de Dios y al reino de los cielos. Créeme, necesitas recibir a Jesucristo. Necesitas reconocerlo, aceptarlo. Necesitas entender que eres pecador Amén. y que necesitas un Salvador. Gracias, Jesús. Si no aceptas esa gran verdad, nunca vas a tener la oportunidad de vivir en la presencia de Jesucristo. Porque aunque vayas mucho a la iglesia y no tienes al Salvador del mundo que se llama Jesucristo, cuando perezcas o cuando el Señor venga, vas a terminar en la parte del infierno. Amén. Ahí te vas a lamentar, ahí vas a llorar. Porque habiendo tenido la oportunidad de haber ido 500,000 veces a una iglesia y tu confianza se basó en la asistencia a la iglesia, tristemente te vas a dar cuenta que no fue suficiente, Amén. que necesitabas un Salvador y nunca te lo presentaron, que necesitabas la sangre de Jesucristo para ser salvo y nunca te la presentaron, que necesitabas reconocer a Jesucristo como tu Salvador y nunca te lo presentaron. Te presentaron otras cosas. Te presentaron a Buda, a Mahoma, te presentaron a la Virgen María, a la Virgen de Guadalupe, pero a Jesucristo nunca te lo presentaron para que te salvaras. Nunca te dijeron, es a través de Él el cual podemos llegar al Padre, es a través de Él el cual podemos obtener la eternidad con Él. A diferencia de que vas a tener, sí, una eternidad, pero en el infierno y en el lago de fuego. Aleluya. Continuamos, hermano Víctor, ¿dónde nos quedamos? El reino de Dios se me verde.
¿El reino de Dios pertenece? El reino de Dios, que pertenece al reino universal de Dios y del Cordero y su esposa de la nueva ciudad, también se compara a una semilla en la palabra de Dios. Amén. Marcos 4, 26 y 27 dice, y dijo, Así así es el reino de Dios como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Aleluya. ¿Quiere que vayamos a esta historia? Marcos 4, 26 y 27. ¿Por qué? Porque esta semilla fue sembrada, pero le pasó algo especial. Algo sucedió. Aleluya. Marcos 4, ¿qué? 26 y 27. Vamos a ver qué sucedió con esta semilla. Ahí va. Lo que usted está recibiendo en la iglesia, ¿le puede ser robado, sí o no? Sí. Amén. Pero está en la iglesia. Si viene y hace acto de presencia y usted se sienta en la iglesia, ¿es suficiente? No. No, no. ¿Qué más necesito hacer estando en la iglesia? Cuéntame. Práctica. ¿Qué necesito? Aprender la palabra, Amén. asimilar, que no me la roben Y practicar. y después practicarla. Adelante, hermano Víctor. 26 y 27 y todo lo que falta. Marcos 26 dice la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Decía además, así es el reino de Dios como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Ahí está una estatura completa, ¿se fijan? Sí, amén. Semilla, espiga y brote. Adelante, síganle. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete, Se mete la hoz. porque la siega ha llegado. O sea, hace que ya da fruto. Ok, Decía también, hasta ahí. Se siembra la semilla y tiene que suceder algo con esa semilla. amén, Algo le tiene que pasar a esa semilla. Si Dios está sembrando las semillas dentro de ti, para empezar tiene que caer en buena tierra. las semillas son las circunstancias que nos pasa cada vez. Y después, conforme tú lo vas pasando, ahí es cuando va pasando el fruto, empieza a dar el fruto. La semilla tiene muchas formas de ser. La semilla es la palabra, las semillas son, muchas formas de ejemplificarlo. Las circunstancias es parte de lo que puede producir o hacer que la semilla brote o se muera. La semilla puede morirse porque cayó en cierta tierra que no producía. Como dice la parábola en Mateo, dice que una cayó en pedregales, otra cayó entre espinos, otra cayó junto al camino, pero hay uno que cayó en buena tierra. Esa es la buena tierra la que Dios anda buscando. Cuando vienes a la iglesia, Él está enviando semillas, está tirando semillas y necesita encontrar una buena tierra en tu corazón, trabajada. Adelante, hermana Adriana. Y aprendimos en el estudio pasado de la carrera que la palabra es el jardinero, Amén. es el que viene y trabaja nuestra tierra. Amén. Entonces tenemos que dejar que la palabra Sí. haga su trabajo en nosotros Amén. y quite todo eso que le estorba a la buena semilla para que pueda germinar y crecer. Amén. Circunstancias, hablaba usted, hermano Víctor, y las circunstancias son muchas cosas que le pasan a la semilla cuando está sembrando. Por ejemplo, los climas son circunstancias. Que si hay viento, que si hay lluvia, que si hay sol, si está nublado. que si está nublado. Todo eso tiene su efecto. Gracias, sobre Jesús. donde está sembrada la semilla. Amén. Cuando la semilla ya empieza a dar brote, las mismas circunstancias, ya sea que perjudiquen o ayuden para que siga creciendo y siga enraizando.
Si hay mucho sol y le falta agua, se va a quemar. Si hay viento, le va a afectar, dependiendo de lo que esté enraizado. Las circunstancias sirven para dar crecimiento. Las circunstancias sirven para aferrarse más a la tierra. Las circunstancias provocan que se engrose, o que se muera, o que viva, o que se debilite, dependiendo de tu búsqueda de Dios. Amén. Amén. Él forma las circunstancias para ver hasta qué grado acudes a Él. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba dormido en la barca? Él formó una tormenta. Amén. Esa es una circunstancia. ¿Para qué? ¿Cuál es la idea de esa circunstancia? Para fortalecer la fe. Amén. Pero llegaron a desconfiar. Tenían poca fe. Porque regañaron a Jesús. La inmadurez. Levántate, pues ¿para qué estás durmiendo? Pues que no es la tempestad, que nos vamos a hundir y tú ahí echadote. Esa palabra me recuerda mucho a las mamás. Levántate, mira nomás, son las 12 del día, estás bien echadote ahí, vete a trabajar. No sé si lo regañaron, sí, así me regañaron. Así me regañaron. Entonces, la desconfianza en las circunstancias que Dios provoca para ver hasta dónde confiamos en el Señor. Hasta dónde aquellas personas que nos hemos quedado sin trabajo confiamos en que Dios va a proveer un trabajo, Un sustento. que va a proveer para la renta, para la aseguranza, para la luz, para el agua. ¿Hasta dónde confiamos en Él? Esas son circunstancias. Amén. Continuamos, hermano Víctor. Cuando mi hermano menor Dice, era cuando mi pequeño, hermano menor era pequeño, nuestra madre le dio una semilla de durazno para que la plantara. Después de estar en la tierra unas 2 semanas, la desenterró para ver cómo estaba. ¿a quién le gana la desesperación de saber cómo va el proceso? ¿A quién le gana la curiosidad? ¿Estará enraizando, no? Ya irá pasado, Ya ¿no? hay raíces, ¿no? Ya Ya ha sé. pasado todavía, ¿no? ¿Cuánto faltará? Aquí es donde me viene la pregunta de nosotros los cristianos. ¿Hasta cuándo, Señor? Ay, ay, ay. Me está doliendo mucho. No quiero negar, pero ¿hasta cuándo? Te falta mucho, ya mero. Amén. Adelante, hermano Víctor. Aleluya. Dice, después de estar en la tierra unas 2 semanas, la desenterró para ver cómo estaba. ¡Aleluya! Estaba tan emocionado de que Jesús. su semilla de durazno tuviera pequeñas raíces que corrió a casa a contárselo a su madre. ¿Ya tenía raíces o no? Ella tuvo que darle la triste noticia de que nunca llegaría a ser un árbol si seguía desenterrándola y mirándola. Tendría que dejarla en tierra si alguna vez esperaba tener duraznos para comer. Aleluya. Aquí le voy a platicar otra pequeña historia que ya sabemos de aquel niño que vio cómo una mariposa se estaba estaba metida dentro de lo que es ¿cómo se le llama? El capullo. El capullo. Y entonces todos los días venía y la miraba y quería ver esa mariposa salir. Y quiso ayudarla. Le agarró una navajita y le abrió. ¿Qué cree que pasó? Se murió. Entonces no necesitamos ayudar a la naturaleza. No necesitamos desenterrar el Vamos a hueso. ayudarle a Dios.
No necesitamos. Es lo que Él va a hacer. No necesitamos. El proceso tiene que ser para cada uno de nosotros. Amén. Y aunque tarde, es porque estás echando raíces. Amén. Es porque estás agarrando este árbol de confianza, estás creciendo en fe. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Entonces, sigamos enterrados, echando raíces, dejando que el Señor haga el proceso. Primero tenemos que caer en tierra, morir, para después empezar a sacar esas raíces Amén. Amén, y que se vayan Aleluya. metiendo cada vez más profundo amén. hasta que encontremos la roca y Aleluya. empecemos a abrazar esa roca para que cuando vengan las tormentas y las circunstancias Como la palmera en el huracán. estemos abrazados a la roca y que no seamos arrancados del propósito de la voluntad de Dios. Amén, Que sí preguntemos, porque es muy natural del ser humano la desconfianza, Amén. de ¿hasta cuándo, Señor? ¿Te falta mucho? ¿Me duele? Y el proceso está muy largo, Señor. Es más, si me vas a llevar, pues llévame de una vez, aquí estoy, ya estoy preparado. Pero no son los planes de Dios. Los planes son diferentes. todavía no estás preparado, todavía te falta. No estás listo, no Unas estás cuantas lista. tormentas. Falta. Y Que la sigas paciencia avanzando. es otro fruto. Aleluya. La paciencia es uno de ellos y no la tenemos. Somos muy impacientes. Queremos todo ya. En cuanto yo digo, dame, ya lo quiero. Y Dios no trabaja de esa manera. Y entonces, Aleluya. denle un aplauso fuerte al Señor porque ya terminamos. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Siempre Gracias, espera en Jesús. Jehová.